presento a Juan Manuel. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, mención honorífica con la tesis Elementos surrealistas en los cuentos de Julio Cortázar, autor de 2 libros de relatos en la editorial independiente Carne de Dios Ediciones. Ha colaborado en diversos organismos de representación empresarial en México, particularmente en temas organizativos y de comunicación. Actualmente publica periódicamente en la revista Círculo Rojo, con temas de difusión de cultura y arte, así como en el diario El Sol del Bajío y el portal de noticias La Torre News, con temas políticos y económicos. Su ponencia se titula América Latina y el surrealismo, correspondencias. Por favor. Gracias, Julio. Gracias, compañeros. Gracias a las maestras por su generosidad para estar aquí con nosotros y dar sus comentarios. Y sí, les presento el proyecto que tengo yo, que se llama 100 años. Bueno, América Latina y el surrealismo, correspondencias. La siguiente, por favor, Julio. Bueno, este año, 2024, se cumplen 100 años de la publicación del Manifiesto Surrealista, que fue publicado por André Breton en París. Y creo que este es un momento, pues, ideal para realizar una recapitulación de la última de las grandes vanguardias literarias, bueno, artística y literaria, pues, pero yo estoy centrado en lo literario, que es continuidad de los movimientos, corrientes y expresiones desencadenados desde el romanticismo francés y alemán del siglo XIX, así como las vanguardias del futurismo o dadaísmo del siglo XX. El 15 de octubre, como les comentaba, del 24 fue publicado el primer manifiesto. Tiene una clara influencia de Sigmund Freud. André Breton estudió medicina, entonces él estaba muy relacionado con las teorías del inconsciente, pero también muy influido por Apollinaire y Nerval, poetas franceses que le predecieron a él, y sobre todo por las cuestiones del sueño. Y ahí define André Breton el surrealismo como automatismo psíquico puro, por el cual se expresa el funcionamiento real del pensamiento. A pesar de que el surrealismo tuvo distintos momentos históricos, siempre se manifestó en contra de la razón cartesiana y del sistema de la lógica. Los surrealistas contrastan esa realidad con la literatura automática, lo azaroso, la imaginación desbordada, el deseo, la locura idealizada, las profundidades de lo onírico incorporado a la experiencia vital, una yuxtaposición de realidades y una ansia por la libertad absoluta que permitan al hombre ir más allá de la realidad comprobable. Es una empresa que va más allá de lo artístico, pues busca un vuelco del espíritu y además contribuir a la transformación social, y reconoce en la poesía su objetivo más noble, ya tan alejado de lo meramente ornamental. Conciliar al mismo tiempo las proclamas de Marx y de Rimbaud de transformar el mundo y cambiar la vida. Siguiente, de nuevo. América Latina y el surrealismo. Al llegar a América Latina, el surrealismo no solo influyó en movimientos y corrientes literarias latinoamericanas, sino que además se enriqueció con las expresiones y pensamientos de este lado del océano, y aquí reafirmó su carácter revolucionario, por lo que en lugar de hablar de influencias, debemos reconocer una historia común de correspondencias. Los surrealistas sintieron una atracción única por las naciones de América. Encuentran aquí una libertad y pureza del espíritu que ya no reconocen en Europa, y es aquí donde privilegian una de sus empresas más altas y arriesgadas, acaso la más relevante: considera el arte como un ente de transformación social. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están los objetivos y mi pregunta de investigación. Los objetivos, pues el principal es valorar las correspondencias entre América Latina y el surrealismo. Quiero estudiar a América Latina como un lugar, como el sitio de las utopías surrealistas, a través del análisis literario, de contexto histórico literario, para contribuir a reconocer la incidencia latinoamericana en la historia del arte y el pensamiento humanos. Y específicos tengo 3 de momento. 1, identificar históricamente los puntos de contacto entre América Latina y el surrealismo. 2, revisar conceptual y discursivamente el papel que tuvo América Latina en la concepción surrealista del arte revolucionario. Y 3, analizar la presencia de Antoine Artaud, André Breton y Benjamin Péret en América Latina. Y mi pregunta de investigación es: ¿cuál es la incidencia de América Latina en la concepción surrealista del arte revolucionario? Siguiente, doctor. Él es Antoine Artaud, un poeta francés que llega a México en 1936, poco antes de una de sus más largas y prolongadas crisis ocurridas en Irlanda, y que después de un deambular por varios centros psiquiátricos lo llevaría a permanecer varios años en Rodez hasta 1946, año que es liberado entre homenajes y reivindicaciones a sus pensamientos, y pues poco antes de su muerte. Aquí busca la sabiduría de los tarahumaras, cultura única y floreciente en que Artaud deposita sus esperanzas antropológicas. Escribe para el Periódico Nacional, conoce el arte de María Izquierdo y tiene una relación con ella. Ofrece conferencias en la UNAM acerca del surrealismo y el estado de ese entonces que él observaba en el entorno cultural mundial. En la Ciudad de México, su adicción a los opiáceos se recrudece algún tiempo, vaga por las calles de Garibaldi y en un proceso de desintoxicación física y espiritual se interna en la Sierra Tarahumara, donde presencia algunos ritos y conoce la sabiduría del Jicuri.
El surrealismo no solo ha dejado de interesarle, aunque ya no milita en sus filas. En una de sus conferencias, Surrealismo y Revolución, recapitula los postulados más que artísticos humanistas que el surrealismo defendía, una revolución constante del espíritu y la conciencia humanas. Para señalar el infructuoso camino seguido por Breton y su círculo en las filas del comunismo, termina aceptando las palabras de Lenin encaminadas a la libertad espiritual y social como vías de la transformación cultural. Para enfrentar la decadencia europea, Artaud voltea la mirada a pueblos que no dejan de mostrar rasgos de una antigua sabiduría espiritual, en este caso México y el Tíbet. Siguiente, por favor. André Breton, 2 años después, en 1938, llega a México con la intención de entrevistarse con León Trotsky en su afán mutuo por defenderse del acoso de los comunistas al servicio de Stalin. Aquí redactan el manifiesto por un arte revolucionario independiente que pretendía unir a todos los artistas comprometidos con la causa social que a la vez no se adscribieran a representación política alguna en la Federación Internacional de Artistas Revolucionarios Independientes. También dio algunas conferencias en la UNAM, aunque debido a conflictos internos y un boicot acusado por los simpatizantes del autor francés, no tuvieron la divulgación esperada. Entusiasmado por vivir en México, Breton le da a este país un epíteto nada grato. Aparte de todo lo que he dicho, México tiende a ser el lugar surrealista por excelencia. Encuentro el México surrealista en su relieve, en su flora, en el dinamismo que le confiere la mezcla de sus razas, así como en sus aspiraciones más altas. Siguiente, por favor. Y el tercero es Benjamín Peret. Benjamín Peret, entre 1900 y 1931, reside en Brasil. Es su primera ocasión que viene a América Latina. Haciendo actividad política, contribuyó a fundar el Partido Comunista Brasileño, motivo por el cual fue expulsado por el gobierno de Getúlio Vargas. Ahí escribió El Quilombo de Palmarés, crónica de los esclavos evadidos de las plantaciones brasileñas durante la segunda mitad del siglo XVII. En los Palmarés, más de 20.000 fugitivos ensayaron formas de vida comunitaria y resistieron a los ejércitos holandeses y portugueses durante más de 50 años. Las religiones negras del Brasil da cuenta de los distintos ritos de la macumba y del candomblé que practicaban los esclavos africanos deportados a Brasil. Posteriormente, en 1941, huyendo de la guerra, se exilian en México el poeta francés y su esposa, la pintora española Remedios Varo. Se establecen en el interior 5 del número 18, en la calle Gabriela Barreda, en la Ciudad de México, atrás del Mercado de San Cruz. Desde entonces y hasta el año 1947, que puede regresar a Francia, ya sin Remedios Varo, fueron años difíciles y tristes para Benjamín Peret, considerado por algunos el mejor poeta del surrealismo. Alejado de sus amigos y sin posibilidad de encontrarlos en Estados Unidos o Europa debido a su militancia política y antecedentes de su expulsión de Brasil a inicios de la década de los 30. Aquí tradujo al francés a Octavio Paz y también a Chilán Balán. Se interesó en las pulquerías y las antiguas culturas de nuestro país. También aquí escribió El deshonor de los poetas, un texto amargo contra el folleto clandestino de poesía titulado El honor de los poetas, que circuló durante la ocupación nazi y que era estimado por la resistencia a intelectuales de la época, y en particular contra sus compañeros surrealistas Luis Aragón y Paul Eluard, por haber vendido la libertad de sus creaciones al régimen soviético y stalinista. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es mi propuesta para redactar. Tengo pensado hacer 3 artículos académicos. El primero de ellos está encaminado a Benjamín Peret. Y pues bueno, el marco de investigación tendrá un enfoque interdisciplinario entre historia y literatura y una metodología interpretativa cualitativa. Preliminarmente estoy realizando un estudio del estado del arte en 3 vías. Uno, el teórico, historia del arte y las ideas, con autores como Arnold Hauser y Ernst Gombrich. El segundo, literario, específico en el tema de ideología y estética. Terry Eagleton es ahorita el autor que estoy manejando. Y el tercero, pues, es el de surrealismo de América Latina, ¿no? Ya hay varios estudios que se han hecho, tanto de franceses como Maurice Nadeau, como también francesa, pero está en México, de Fabián Radu. Y un cuarto eje, que sería arte y revolución, del cual pues estoy por desarrollar. Y mi propuesta es esta, para hacer los artículos, ¿no? Primero realizar un análisis del contexto histórico, político, cultural, después un análisis de los textos de los autores realizados en América Latina y todo el aparato crítico alrededor de ellos, después un estudio comparativo de antes y después en la obra de los autores, cómo es que influyó de alguna manera América Latina en su concepción del arte revolucionario, y después pues dar respuesta a mi pregunta de investigación y redactar la propuesta. Siguiente. Bueno, pues aquí la frase que condensa un poco el interés de mi investigación, que es justamente este tema que les platicaba, ¿no? El conciliar los temas del arte con los temas de la revolución, ¿no? Creo que es una de las propuestas más arriesgadas
que tienen los surrealistas, tal vez fallida desde un inicio, de origen, ¿no? Pero que creo que es uno de los temas que hay que rescatar más del surrealismo, sobre todo porque hoy tenemos esa idea, y más aquí en México, de que los surrealistas lo raro, lo extraño, lo que está un poco fuera de lo normal, lo loco, y dejamos de estudiar los temas que a ellos, a los surrealistas, les interesaron, sobre los cuales trabajaron, y no solo eso, ¿no? Sino que además arriesgaron sus vidas, muchos de ellos su libertad, y que América Latina fue para esta idea justa del arte revolucionario, pues fue como el germen, fue como el sitio en el cual ellos terminaron de desarrollar esta idea y hicieron los planteamientos más importantes en torno a ello. ¿Es todo, doctor? Gracias. Muchas gracias, Juan.